¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo están? Yo soy Black Kelly y bienvenidos al episodio número 9 de Se Mueve o Lo Movemos. Gracias por estar por acá. ¿Cómo están? Yo un poco agripado, la verdad, pero todo bien, ya saliendo, ¿eh? Gracias por preguntar. Sí, tardé un poco en compartir este episodio porque es verano y afortunadamente, cosa que agradezco, he tenido oportunidad de descansar, de recrearme, de reflexionar y no voy a pedir disculpas por ello. Entonces, bueno, la entrevista que van a escuchar ahora la grabé hace prácticamente un mes, el 17 de julio. Sin embargo, sigue siendo pertinente. El tema, digamos que es un poco atemporal, aunque urgente, porque por aquellos días estábamos viviendo días de intensas lluvias que de hecho hoy nos tienen en un momento de estabilidad, digamos, en cuanto a la disponibilidad del agua de uso diario, ¿no? Pero la crisis del agua es una bomba de tiempo. O sea, entre que son peras y son manzanas, entre que es culpa de los de enfrente, ¿no? Y entre que se echan la bolita entre gobernantes y entre colores de partidos, entre que si el Interapas no hace nada, entre que si el alcalde de San Luis Potosí no hace nada, entre que si el gobernador ya le volvió a echar la culpa, el tiempo pasa, ¿eh? El tiempo pasa y lo cierto es que ningún gobierno de ningún color ha sido capaz de mirar más allá de sus narices. O debemos decir, de sus conveniencias. Porque, a ver, seamos francos, el agua es todo menos un derecho humano. Se ha convertido en una moneda de cambio y en el objeto de disputa entre poderes económicos y políticos. Y entonces, mientras tanto, la ciudadanía quedamos a expensas de la inoperancia y de una negligencia que raya en lo criminal. Veamos, por ejemplo, el acueducto del Realito, que se prometió como la magna obra que iba a abastecer al sur de la ciudad de San Luis Potosí a 250,000 personas, trayendo agua desde el norte del estado de Guanajuato con una presa del mismo nombre. Y bueno, al final el acueducto no ha servido para nada. Se rompe cada tanto, no abastece como debería y sin embargo seguimos pagando. Es una estafa. Eso, aquí y en China, es una estafa y no hay responsables por ello. Otro ejemplo, la presa de San José, que es el principal embalse de la ciudad de San Luis Potosí, con el que se abastece la ciudad de San Luis Potosí. Cuando se llena, como de hecho en aquellos días de la lluvia se llenó, tenemos que vaciarla, por así decirlo, ¿no? Bueno, las autoridades tienen que vaciarla y entonces el agua excedente pues simplemente se tira al drenaje. Porque nadie ha sido capaz de idear una estructura o una infraestructura que sirva para almacenar todo ese exceso de agua que nos serviría para seguir abasteciéndonos tantos y tantos meses. Y el proyecto que iba encaminado a ello, que es el de la presa de las Escobas, pues simplemente está parado. A pesar de que cuenta con el aval de la presidenta Claudia Sheinbaum, porque forma parte de su proyecto hidrológico nacional, nadie ha sido capaz de ponerle técnica, de ponerle cabeza, de echar a correr la tinta, de pues sí, de aflojar el lápiz, ¿no? De ¿cómo se dice? De rayar un proyecto, de escribir un proyecto y de ponerle números y de decir, a ver, aquí está. Entonces el proyecto, aunque tiene todo para realizarse, no se ha hecho. Porque en este momento, en esta ciudad y en este estado de San Luis Potosí, muchas de las cosas se determinan a partir de los colores y a partir de la conveniencia política. La conveniencia política y también la conveniencia económica. Porque hay que decirlo también, la industria inmobiliaria y de la construcción tiene gran responsabilidad. Porque con su complicidad, nuestros representantes han permitido que se tapice, por ejemplo, la zona de recarga de la Sierra de San Miguelito, que hoy provoca al mismo tiempo inundaciones en la ciudad de San Luis Potosí. Y todo el mundo sale y dice, es que el gobierno no ha hecho nada. Volteen a ver, señores y señoras, las cámaras empresariales están muy cómodas.
Dios mío. Bueno, yo me salí un poco de mi estado zen y es que este tema es, Dios mío, Dios mío, es muy complejo. Porque, por ejemplo, para intentar solventar las demandas de las colonias más afectadas por las crisis, los gobiernos optan por excavar pozos. A pesar de que sabemos que el acuífero de San Luis Potosí está sobreexplotado, es decir, extraemos 50% más del agua que se recarga. Esta presión está poniendo en riesgo la sostenibilidad del acuífero potosino, pues se estima que para el año 2030 podría agotarse hasta en un 80%. Es decir, vamos a estar consumiendo 80% más de lo que se recarga. Esto es crítico, señores y señoras. ¿Por qué nadie ha sido capaz de pensar en el futuro? ¿Por qué los gobiernos no están resolviendo? ¿Por qué no escuchan a las voces con propuestas desde la ciencia, desde la técnica? ¿Por qué nuestra ciudad se inunda? Podrá sonar una pregunta frívola, tonta, pero el trasfondo es muy complejo. ¿Por qué la ciudad se inunda en lugar de absorber el agua en temporada de lluvias? En medio de todo esto, quiero poner sobre la mesa el imparable fenómeno de la gentrificación. Que, a ver, no es un fenómeno nuevo, lo sé. Y sin embargo, ahora ha estado muy en boga, muy de moda, pero habría que analizar, pues, sus implicaciones en ciudades como San Luis Potosí, que aunque hay mucho espacio y hay mucha mano de obra disponible para seguir generando industria, pues hay cosas que no están tan disponibles como el agua. Y entonces hay que cuestionarlo, hay que preguntarnos qué clase de vida queremos tener, qué clase de futuro queremos tener. Y aquí quiero saludar muy afectuosamente a las chicas de la organización Luminas Asociación Civil, que hace unas semanas hicieron una infografía muy interesante sobre un estudio que arrojó hallazgos relevantes sobre la desigualdad hídrica en San Luis Potosí en el marco del fenómeno de la gentrificación. Y gracias a eso pude contactar y luego conocer al doctor Abraham Cárdenas Tristán. Él es topógrafo e investigador de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Autónoma y es el invitado de esta ocasión, con el que trataré de resolver algunas de las preguntas que he planteado aquí. No más choros. Comenzamos. ¿Se mueve o lo movemos? Bien. Entonces empezamos. Gracias, Abraham Cárdenas Tristán, para el episodio número 9 de Se mueve o lo movemos. Gracias por estar acá, bienvenido. Eres profesor investigador de la Facultad de Ingeniería, eres topógrafo de licenciatura, pero también tienes maestría en ciencias geomáticas, una maestría que estudiaste en Canadá, también un doctorado en ciencias con especialidad en manejo de recursos naturales por la Universidad Nacional Autónoma de Nuevo León. Eres profesor investigador, como ya lo dije, nivel 1 del Sistema Nacional de Investigadores. Y lideras además actividades académicas y científicas en el área de ciencias de la tierra, ¿es correcto? Sí. Aquí en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, en donde nos encontramos. Y pues bueno, tienes unas líneas de investigación bien interesantes que creo que son además pertinentes por un contexto que estamos viviendo particularmente en la ciudad de San Luis Potosí, pero que creo que no es exclusivo de San Luis Potosí. Primero que nada, bienvenido. Sí, muchas gracias por esta entrevista que da la oportunidad de platicar y de charlar acerca de estos temas. Te preguntaba, y me gustaría que retomáramos esto, ¿te llamó desde el principio la atención el concepto de ciudad, no? ¿Por qué? Sí, cuando comprende uno que es parte de un asentamiento humano, y que uno en ese asentamiento humano tiene que convivir con muchas personas y que en esa convivencia tenemos que también compartir lo existente en servicios y en bondades de la naturaleza, te preguntas qué va a pasar en todo ello.
Cuando yo inicio mi licenciatura en ingeniería, que ingreso a la carrera de ingeniero topógrafo hidrólogo, que así se llamaba, fue precisamente porque esa carrera me hizo a mí entender que a dibujar a la ciudad, dibujar la morfología urbana, su superficie y todo lo que hay en ella, había que entenderla, estudiarla y asimilar todos los conceptos a la misma, porque había muchos fenómenos que ocurren, ¿no? El suelo, las calles, las manzanas, las personas, los servicios, el tema del ambiente, pero luego empezó a haber problemas demográficos. Una ciudad con poca población pues no tiene tantos conflictos como lo tienen las ciudades que crecen, que se demografizan más rápido y en donde llega la industria, crece el desarrollo urbano, hay necesidades económicas de servicios, se tienen que atender todas esas demandas urbanas, la movilidad, el tema relacionado con la salud, el tema relacionado con el ambiente, y llega un momento en que estás en una ciudad que se convierte en todo un paradigma cuando llega a ser una metrópoli en donde ya hay una serie de conflictos que tienes que enlazar y que tienes que tejer y que tienes que disgregar porque empieza a haber problemas fuertes que había que analizar. Entonces, de un asentamiento humano a llegar a vivir a la comprensión de una ciudad hay toda una serie de procedimientos que el ser humano no entendemos o no asimilamos hasta que estamos viviendo cosas de todos los días que no te explicas y no comprendes. Una inundación, accidentes, crímenes, inseguridad, empleo, desempleo, contaminación de la ciudad, que se están hundiendo colonias, que hay zonas en donde no hay desarrollo urbano, faltan vialidades. Entonces, cuando te preguntas, pues, ¿qué estamos haciendo entonces para convivir todas esas personas que en un momento dado somos parte de un entorno? Alguien tiene que poner orden y en teoría se supone pues que los gobiernos fueron para eso. El gran problema de la historia de la gobernanza de las ciudades es que los servidores públicos pues tienen la misión y está descrito, que su función pues es dar un servicio a la población como un miembro activo que tiene que resolver todos los problemas que demandan los ciudadanos, pero ellos no son dueños, pero ellos no se deben de apoderar de las ciudades, pero ni tampoco son los absolutos conocedores de las verdades y de las decisiones. Y ahí es donde se tiene que tomar en cuenta la sociedad, y ahí es donde todo cambió. Cuando la misión del gobernante o del servidor público era condicionada o con una visión de servicio, se trastocó todo el entorno y se contravino muchos aspectos, y ahora ves a la gobernanza como una oportunidad de lucrar, pero también como una oportunidad de poder y también como una oportunidad de controlar y de apoderarse. Y ahí se pierde todo. A mí me sorprende y al mismo tiempo me da mucho gusto y agradezco estar aquí contigo en esta conversación porque me sorprende cómo, a lo mejor mi visión del mundo es muy corta, pero me sorprende cómo un licenciado en topografía e hidrología ahora se ha convertido en un académico que puede hablar como en términos de interpretar un todo global, porque me decías antes de empezar la entrevista que has estado en China, sí, estuviste en Italia, y desde ese punto de vista global has podido entender también las ciudades, cómo funcionan y cuáles podrían ser las soluciones. Y siguiendo con tu trayectoria, por ejemplo, estoy viendo que recibiste un premio de investigación por un proyecto titulado Evaluación de la calidad cartográfica vectorial para el manejo de recursos naturales, que es parte de lo que ya venías comentando, ¿no? Cómo aprovechar en una ciudad el agua, el aire y el suelo. Los servicios naturales. Los servicios naturales. Estoy viendo que estuviste en Wuhan, justamente en la Universidad de Wuhan, donde, para acabar pronto, fue donde surgió el COVID. El COVID. ¿Estuviste antes o después del COVID? Unos días antes. Estuve a punto de no salir. Yo estuve ahí en enero del 2019. Ok.
¿Qué estabas haciendo por allá? Estaba en un intercambio de investigación por un proyecto que apoyó el CONACYT para hacer un estudio de subsidencia. Entonces estaba en la universidad con varios investigadores chinos viendo cómo ellos desarrollaron una red de sensores y estaciones de referencia para estudiar los movimientos del suelo y la subsidencia y también fenómenos urbanos que están viviendo ellos por toda su demografía. Y fuimos allá precisamente para replicarlo acá en San Luis Potosí. Te decía que me sorprende porque está esta teoría de que cada vez somos... antes fuimos expertos, teníamos que ser expertos en una sola cosa. Ahora somos expertos en casi todo y en nada, ¿no? Entonces, por eso me sorprende que desde tu perspectiva como topógrafo hayas incursionado en un montón de cosas. Es decir, la topografía se encarga entonces de todas estas cosas. Pues fíjate, la formación del ingeniero topógrafo, y que en muchos años en el país y en muchas ciudades denominaba también hidrólogo, o sea, ingeniero topógrafo hidrólogo, era porque fueron los primeros incursionadores de los desarrollos de los asentamientos y crecimientos de las ciudades. Es más, en el caso de San Luis Potosí, la carrera de ingeniero topógrafo fue una de las primeras carreras cuando existió el Instituto Científico y Literario, en las épocas de 1800 y fracción, que no recuerdo la fecha, y era precisamente porque en San Luis Potosí la condición de la ciudad, que era el desarrollo de la minería, empezó a llegar mucho poblador a la ciudad, se asentaron inicialmente en el Cerro de San Pedro, luego se vienen a establecerse aquí al valle de lo que ahora denominamos de San Luis Potosí, pero había que dibujar la ciudad, había que pensar en cuáles iban a ser las calles, cómo iban a estar distribuidos las manzanas, dónde iban a estar en aquel entonces la concepción de los barrios, cómo se iban a estar dibujando las zonas en donde había algunos ríos, algunos cuerpos de agua, dónde estaban las zonas de vegetación, cómo estaba la orografía, y necesitaba alguien escribir y dibujar y medir esos espacios. A la vez de medir esos espacios, también entender la morfología de la hidrología que describía la ciudad natural. Lo que hoy es el Boulevard Españita y lo que hoy es el Boulevard Río Santiago eran dos ríos que emanaban de la sierra de acá, del poniente de la ciudad, la sierra de San Miguelito. Cuando llovía o cuando llueve, pues el agua buscaba sus cauces naturales, por eso esos espacios se siguen inundando, porque son dos vertientes de escurrimiento y drenaje principal que desfogan a la ciudad. Entonces, muy seguramente cuando los españoles y los franceses invirtieron recursos aquí en San Luis Potosí para explotar la minería, pues trajeron tecnología, ¿no? De aquel entonces, los primeros tránsitos, teodolitos, niveles para medir y dibujar la tierra, y ya venían las teorías de hacer cálculos para cuantificar el tema de la hidrología. Por eso, al nacer en la Autónoma el primer programa de ingeniero topógrafo hidrólogo, ese era su sentido: dibujar, conocer, conceptualizar la ciudad y empezar a entender cómo iba a ser su crecimiento con el paso de los años. Y por eso ahora un ingeniero que estudió topografía y su denominación, si es hidrología o es alguna otra denominación, entiende muy bien que lo que sucede hay veces en un entorno urbano tiene mucho que ver con lo que el ingeniero topógrafo sabe del suelo. El suelo es toda una vertiente tan compleja porque es el que, a la vez que nos da el alimento, a la vez en donde vivimos, a la vez en donde tomamos recursos naturales, es el que a veces hemos maltratado y afectado, ¿no? Y es el que por él muchas gentes pelean, la utilidad para hacer obras, la utilidad para hacer desarrollos, las tierras que se le han dado a los ejidos, lo que pasó en la revolución para el reparto de tierras. Es toda una controversia y el suelo sigue siendo el meollo del tema, y ahí ocurre todo. Por eso nosotros entendemos muy bien que si hoy un problema de demografía por tráfico y tránsito, pues se debe a que nunca imaginamos que iba a haber tanta población en una ciudad como lo es San Luis Potosí,
y ahora nos podríamos estar lamentando de haber hecho calles más grandes, con arterias más comunicadas y haber pensado en eficientizar las vialidades en toda la ciudad. Como que todo lo construimos por accidentes y como se iba pensando, y dejamos de lado atrás el cuidar la biografía y la radiografía morfológica del suelo en donde cae el agua, en donde se recarga el acuífero y en donde los drenajes principales y las corrientes naturales tienen que llegar a cubrir su función del ciclo hidrológico. Pero ¿qué pasó ahora? El agua que caía hace décadas en la ciudad de San Luis Potosí, que mayormente el suelo era desnudo y había muchos espacios para que se infiltrara y para que se distribuyera, hoy los tapamos, hoy tenemos todo cubierto de concreto y de asfalto, y muchos terrenos pues en donde ya había yacimientos para la infiltración y el escurrimiento y las escorrentías, y los bloqueamos. Entonces el agua pues anda buscando por dónde meterse y va a caer a donde menos lo espera uno, y ocurren las inundaciones. Entonces la gente demográficamente piensa, pues ¿por qué se inunda la ciudad? ¿Qué hicimos bien o qué hicimos mal? Muchos gobiernos de ahora no entienden lo que pasó. El tema de ahora es yo gobierno y quiero resolver a como se dé y como se pueda. Y estamos cometiendo muchas faltas y muchos errores, porque sabiendo que la ciudad de San Luis Potosí, ya convertida en una urbe metropolitana, hoy que llueve mucho y que se inunda la ciudad y que ahora tienes que abrir las presas para que se tire el agua y que no tengamos ningún colector para almacenarla y que no haya ninguna red para distribuirla, con esa agua que se está desperdiciando de la presa, que se va a contaminar y que no va a servir para uso doméstico, con esa agua, si se hubiera captado y si se hubiera tratado, la hubiéramos canalizado al norte de la ciudad o a Escalerillas o a metida al centro de la ciudad, y con esa agua hubiéramos aguantado unos 6 hasta un año en abasto, y la estamos desperdiciando. Y lo que te estoy platicando es algo que se ha visto en décadas atrás. San Luis es una ciudad en donde la hidrología le da bendición cuando la naturaleza lo decide, porque mayormente el tiempo de lluvias en San Luis Potosí es muy escaso. En promedio tenemos histórico entre 400 milímetros por año que llueve, una misma cantidad de agua que cae ahora cuando tenemos casi 2 millones de habitantes en una ciudad, la misma cantidad de agua que caía cuando la población de San Luis Potosí ascendía a 100,000, 200,000, 300,000, y fue creciendo con el paso del tiempo. El problema es que antes era agua suficiente y ahora es agua insuficiente. ¿Y qué hacen las autoridades? Para callar las bocas, pues perforó pozos. Pozos muy abatidos en veda, con sequías prolongadas, que se ha decretado por la Conagua y estudios que se han hecho, que esos pozos, que el acuífero ya no se debe de seguir sobreexplotando. De hecho, ya no debía haber ni siquiera permisos de explotar ni de perforar pozos, porque el 85% aproximado de abasto de agua que tiene la ciudad se da de lo que se abastece de los pozos, y el otro 15% se lo reparten las presas y las plantas tratadoras y algunos que colectan agua, pero en realidad el gran consumo de agua es un abasto que hacemos del subsuelo. Eso desencadena muchos otros fenómenos. Uno de ellos es el problema de la subsidencia. Sacas agua del subsuelo, desequilibras, el suelo se empieza a sentar. Como no llueve, sigue sacando agua, empiezan a haber agrietamientos, empieza a haber afectaciones en las fallas geológicas, empieza a haber movimientos de la compactación y degradación de la erosión del suelo, y en colonias en donde está el suelo muy vulnerable, pues empiezan a hundir y empiezas a ver calles levantadas, muros quebradizos, plafones estrellados, y la gente de ahí dice, pues ¿qué hacen? Fugas de la poca agua que tenemos. Fugas de la poca agua que tenemos. Fíjate, en un estudio reciente por colegas de la universidad y
y en los acercamientos que se ha tenido con el Interapas, se ha hablado de un gran porcentaje de fugas que hay en la red natural que abastece a la ciudad de San Luis Potosí. Y hablan entre el 40-45% de el mal estado de la red que genera fugas, ¿no? Entonces, te digo, o sea, el ingeniero topógrafo hidrólogo pudo meterse a entender todas esas cosas, pero pues había que prepararse más, ¿no? Por eso tuvimos que estudiar otras técnicas y otros medios tecnológicos para entender con nuevos preceptos en temáticas adyacentes qué hacer con el agua, qué hacer con la información, qué hacer con el suelo, qué utilizar. Y luego yo me di a la tarea de colaborar con otras instituciones de grupos de investigadores en Europa, en Asia y en otros países. En China tuvimos una colaboración cercana gracias a un convenio que se hizo a través de un proyecto que concursó el CONACYT con el CONACYT similar de China. Se gana el proyecto y logramos ese vínculo, nos trasladamos a China y estuvimos ahí en la Universidad Tecnológica de Wuhan, colaborando con unos proyectos que ellos ya empezaron a realizar, pero de ahí empezaron a surgir muchas cosas. China es un país que vive demografías muy similares a México, pero ellos las han multiplicado, porque imagínate, en China son algo así como 1.100 millones de habitantes, o sea, es como 10 veces más lo que nosotros somos en población en México. Mientras aquí nuestros problemas asociados a un asunto de crisis por tráfico, crisis por vialidades ambientales, atmosféricas, ellos lo multiplican. Obviamente el gobierno de China pues, ha puesto a trabajar a todos sus investigadores, a todas sus dependencias, aunque no le ha sido fácil y sigue teniendo ciertos conflictos, lograron organizar a una ciudad más grande, que yo no me explico por qué en México no podemos organizar a un país mucho más pequeño, 9 veces más pequeño que China. Ahorita vamos a tratar de descifrar por qué. Primero confesar mi total ignorancia, porque ahora entiendo que la topografía pues se encarga del suelo básicamente, ¿no? Y a partir de eso, como tú dices, pues de todo lo demás, porque en el suelo subsiste prácticamente nuestra vida. Yo tenía esta idea de que el topógrafo era el que andaba en las construcciones como haciendo mediciones para que todo saliera bien, pero es una visión bastante limitada de lo que hace un topógrafo. Y ahora entonces entiendo, también pues tú por tus inquietudes, cómo has llevado la topografía a otros campos, incluso mezclando también las ciencias sociales, como ahora lo vamos a conversar, porque tienes un estudio reciente que me parece es del que hablabas, que tiene que ver con la gentrificación, ¿no? de la ciudad de San Luis Potosí, y cómo eso tiene que ver con la distribución inequitativa del agua. Pero ahorita vamos a ir para allá, porque me gustaría que habláramos un poco, que siguiéramos hablando y profundizando sobre el concepto de la ciudad. Me gusta que tengas esta visión muy global de las ciudades, porque has visto otras ciudades, has visto cómo se solucionan los problemas en otras ciudades. Y aquí en San Luis Potosí, que es donde estamos, sin el afán de mirarnos el ombligo, hay un problema que es bien particular. Tú preguntas ahora, ¿por qué no hemos podido solucionar problemas que son de una dimensión menor comparada con otros países y con otras ciudades con otras dimensiones? Creo que mucho de eso tiene que ver, tú me dirás si estás de acuerdo o no, con la politización que se le da a los temas, principalmente a los temas de la infraestructura. Efectivamente. El gran error en una sociedad que es requiriente de servicios y de atenciones puntuales para la ciudadanía, nunca debiera haber un concepto de jugar a gobernar aspectos tan necesarios y llevarlos a un estatus político, porque entonces se juega la demagogia, a ver quién puede, quién sabe, quién tiene, quién entiende, y el que termina perdiendo es el ciudadano. ¿Por qué señalo esto? Porque
tan simple como saber si necesitamos agua, pues tenemos dependencias y gobierno que debe de atenderlo. Tan simple, si sabemos que hay inseguridad, pues tenemos policía y tenemos una fiscalía y tenemos un cuerpo de gentes que debieran atender la seguridad. ¿Por qué tenemos que llegar a jugar a ver a quién le corresponde resolver los problemas y echarle la pelotita a esta instancia y que a este le toca resolver, cuando de manera natural las dependencias y los gobiernos que han sido destinados para ese servicio no lo hacen? Y ese juego lo hacen en todos los estados, lo hacen en el país y también en algunos otros países. Politizar en el punto de vista ciudadano y en el punto de vista de la crítica constructiva de alguien que ha estudiado, ha leído y ha podido ver que no necesariamente nos tenemos que pelear y no necesariamente tenemos que jugar al poderoso ni al acaparador, se entiende que las cosas y los problemas se pueden resolver. El gran error que yo veo como ciudadano y como académico y como investigador en el caso de México es que la demagogia que hace la política para politizar el uso de servicios y para entender o llevar a cabo la atención ciudadana, lo hacen con una mayor proporción de población a la que primero la tienes que engañar, luego la tienes que comprar y luego tienes que jugar con ella a decirle cosas con palabras exorbitantes, jugando al poderío y jugando al engaño como lo hace la demagogia. O sea, tan simple de si alguien está a cargo de una dependencia de servicios, llamemos un presidente municipal, llamemos un gobernador del estado, hasta el propio presidente, se deben a los ciudadanos. Ellos están ahí porque los eligió una población y su misión y su condición es de dar servicio y atender las necesidades de la ciudadanía y de todo el englobe. ¿Y qué está pasando? Te das cuenta que en el caso de México, el ser presidente municipal pues te da estatus, pero también te da poder, pero también te da el sentido de acaparar, pero también te sientes poderoso y también controlas. Entonces juegas ese juego cuando eres un servidor público y debiendo de atender las necesidades de la población, juegas con la demagogia y engañas a la población. Y ese es el error al que me refiero. En San Luis Potosí, el tema de la infraestructura está muy ligado a cómo resolver principalmente el abastecimiento de agua y la escasez de agua. Esta entrevista es muy pertinente porque por estos días, hoy es jueves 17 de julio, los días recientes han estado muy lluviosos, hemos visto inundaciones por todos lados, incluso ha sido como muy viral una imagen de el Parque Tangamanga con la sierra de fondo, pero ya pues con construcciones, con concreto ahí, y preguntándose entonces por qué nos inundamos, ¿no? Y mucho de esto tiene que ver con que es un tema que ya se ha discutido, que se ha dialogado, que se ha difundido con amplitud, que es que si seguimos construyendo, bueno, si siguen construyendo los desarrolladores inmobiliarios y los empresarios de aquel lado de la ciudad, en el poniente, sobre la Sierra de San Miguelito, nos vamos a seguir inundando de este lado. Parece ser que con la industria inmobiliaria no tenemos nada que hacer porque por un lado les entra y por el otro les sale, y con los gobiernos, que es quienes deberían escuchar estas soluciones que ustedes desde la academia proponen y que la ciudadanía exige, nos damos cuenta de que están coludidos con los empresarios y entonces tienen intereses políticos y económicos que les costarían muchísimo si atendieran a las propuestas y a las soluciones que sí existen y que sí se hacen. Hablemos en concreto, por ejemplo, ahorita mismo también se está desfogando la presa de San José, que es el mayor embalse de la ciudad de San Luis Potosí, que más agua distribuye, pero también en años recientes que más problemas de capacidad y de almacenamiento ha tenido. Ahorita se está tirando mucha agua y ya tú nos decías, por ejemplo, si ahorita estuviéramos aprovechando esa agua y recolectándola, serviría para
por lo menos 6 meses abastecer una colonia que no tiene... El norte de la ciudad. Todo el norte de la ciudad. Y me decías, por ejemplo, antes de empezar la entrevista, que ahorita lo que se podría hacer es construir un colector pluvial que captara esa agua que se está tirando ahorita mismo. Pero tú mismo decías también, ese proyecto no reditúa. Explícanos esa parte. Sí. En el tema hidráulico y a base de muchas experiencias y compartir con colegas y estudios y análisis que se han hecho en los últimos 20 años en la universidad, te podemos decir que repetimos proyectos y repetimos análisis que son propuestas que se le han platicado a gobiernos que han pasado por San Luis Potosí y que se han dejado de lado. O sea, volvemos a vivir el mismo, valga la expresión, el mismo pecado de no entender las cosas y jugar a ver qué sucede con el tema de un fenómeno natural que es el tema de la hidrología y el cumplimiento del ciclo hidrológico y todo lo que es los fenómenos meteoroclimáticos que ocurren en el país. San Luis Potosí, como muchos estados del país, ha vivido sequías prolongadas considerables que han hecho unos sacrificios y unas erosiones y han creado muchos problemas en el suelo y las necesidades y las demandas de agua pues han sido constantes y muy severas. San Luis, para salvarse en esos procesos de sequía, lo que hizo fue, en las demandas de la población y presión a los municipios, fue de que el gobierno, al solicitarle que el abastecedor de agua, que es el Interapas, cumpliera con dar el servicio del agua, pues el gobierno, para callar bocas, lo que hace es perfora pozos. O sea, y cuando ya se ha alertado a las instancias del gobierno de que estamos abatiendo el acuífero por la crisis y la veda que tiene y que se está bajando el caudal y además estamos usando aguas de reserva con pozos, hay un pozo que se perforó aquí en la ciudad que ya es casi 1 kilómetro de profundidad, o sea, ya tuvimos que llegar a ese nivel y estaba viendo yo en días pasados, acaban de anunciar la perforación de otro pozo en Soledad que va a tener aproximadamente, creo que 700 metros de profundidad, o sea, a sabiendas de que ya se dijo que eso no se debe hacer, ¿por qué lo vuelven a hacer? ¿Por qué vuelven y deciden eso? Y vemos que en el entorno de todo esto pues, hay una lucha política, ¿no? Soledad pues anda queriéndose separar de los servicios de agua que abastece el Interapas y hay una pugna política para ver pues, cómo hacerle, ¿no? Para ser independientes. Efectivamente, el Interapas es un organismo independiente, no es un mal organismo, está en crisis, pero las crisis no creo yo que sean por la operancia natural, es porque no lo han dejado vivir, no lo han dejado ser, no le han invertido, no lo han abastecido, no lo han modernizado, no le han inyectado capacidad tecnológica, ni tampoco capacidad humana, ni recursos humanos. Entonces está ahí abandonado, resolviendo lo que puede, pero ¿quién son los responsables de esos organismos? Pues los gobiernos municipales. Entonces, ¿qué pasa con una entidad que tiene muchas responsabilidades, que tiene un sentido de servicio y que ahora está en el icono político para ver cómo la destruyes o que no sirve o que sí sirve? El tema es que llegamos a un punto en donde ya no es viable, pero a nadie le explican, a nadie le informan, el ciudadano pues, lo único que tiene que hacer es recibir su recibo, ir a pagar y los anuncios y drásticos de todo el tiempo, ¿no? De pues que no hay agua aquí, que no hay servicio acá, que la presa del Realito no funciona, que los proyectos de las nuevas presas pues son inviables, como que no se ha sentado las autoridades a decir, a ver, de una vez por todas, veamos cuál es la radiografía del problema y atendamos el problema de fondo. ¿Por qué te preguntas como ciudadano y como académico y como investigador y como persona común, por qué no lo resuelven? Si fue posible construir puentes, si ha sido posible abastecer una feria con muchas inversiones y
y muy paradigmática, y construir obras grandes con mucho dinero, ¿por qué no atender una necesidad tan necesaria como lo es un colector pluvial grande que pueda captar agua que se tira de la presa de San José, que esa agua se almacene, se trate y se conduzca a una necesidad directa? ¿Y por qué tenemos que dejar que se desperdicie yéndose por el río y que va a terminar allá en el oriente de la ciudad contaminándose con los drenajes y los acueductos de aguas negras, y que al final y al cabo termina contaminándose y perdiéndose? A eso me refería, de que volvemos a repetir el pecado que ya sabemos. Mientras no llueve en San Luis, la gobernanza de los recursos hídricos pues está calladita. Pero ahorita que está el problema de que llovió bastante y que va a seguir lloviendo, ves los estragos de un problema hidrológico que se convierte en un problema demográfico con muchas aristas, baches en toda la ciudad, colonias inundadas, viviendas que se les metió el agua y que los muebles perdieron, se están pudriendo por la putrefacción del agua de varios días, gente que no tiene recursos y pues que anda viendo cómo saca el agua. El tema de la hidrología en la ciudad no es un problema que le carguemos totalmente como objeto de pecado a la propia naturaleza. La naturaleza hace sus estragos, actúa como todos sabemos, sin saber inesperadamente qué puede pasar, pero la ciudad ya es una morfología, ya es una estructura que conocemos. Si sabemos que puede pasar algo, ¿por qué no lo hemos prevenido en décadas? Ese es el gran problema. Y algo bien interesante, fíjate, la recarga del acuífero en el Valle de San Luis Potosí y en muchas ciudades no se hace de un solo lado, o sea, no nada más es en el poniente de la ciudad. La recarga del acuífero se hace en toda la ciudad. De hecho, pozos con mucha capacidad de agua están al centro y al norte y al oriente de la ciudad, que han sido el abasto importante de agua en la ciudad. En el histórico, nada más para que te des una idea, de aproximadamente 1,500 pozos que se han perforado en la historia de San Luis Potosí, hoy vivimos como de 117, 118. Nada más de los que tienen agua y que están abasteciendo el 85% de la ciudad. Cuando está vedado el acuífero, escuchas que van a perforar otro pozo y dices, si ya se avisó, si ya hay estudios, si la Conagua dictaminó y hay un decreto que dice que ya está vedado el acuífero, ¿a quién se le ocurre y con qué capacidad de decisión decir que para resolver los problemas del agua en una entidad va a perforar un pozo, cuando es un problema conjunto de un acuífero que se comparte metropolitanamente con San Luis Potosí y Soledad de Graciano Sánchez y las localidades aledañas? Haces más grande un problema que no imaginas. Mira, el tema de la ciudad, de estar construyendo en los cerros y estar construyendo en las diferentes zonas morfológicas, no es tanto el problema, fíjate. Ahora que yo estuve en Europa, hay ciudades completas arriba de los cerros y arriba de las montañas. Pero ¿sabes qué hicieron allá, y particularmente en Italia? Cuando construyen las ciudades en los cerros, antes de construir las ciudades, hicieron estudios hidrológicos del lugar. Identificaron bien los drenajes, las zonas de infiltración y los escurrimientos y los respetaron. Lugares en donde se infiltra agua no pusieron calles. Lugares en donde hay escurrimientos naturales los dejaron naturales. Y el sentido de las calles, por eso están todas las calles así como víboras, porque estuvieron buscando por dónde pasar el agua, porque estuvieron buscando respetar zonas donde se infiltra, porque estuvieron cuidando la morfología y el sentido de los escurrimientos y de los drenajes naturales, y así construyeron las ciudades. Okay. Entonces llueve, allá les llueve, se les infiltra el agua, pero el agua sigue teniendo sus mismos espacios. ¿Qué hicimos en San Luis? No respetamos las zonas de infiltración, ni siquiera sabemos dónde están. No respetamos los escurrimientos naturales, los hicimos bulevares, no respetamos las arterias en donde escurría el agua y construimos retenes y hicimos viviendas y desarrollamos urbanamente y trazamos muy bonito. Y haz de cuenta, es como si hubiéramos alterado el sentido natural de un suelo
y le disfrazamos con una infraestructura urbana que lo afecta. Entonces, el problema de construir en la periferia, y esto te lo digo con un sentido muy científico porque lo he visto en ciudades en China, lo he visto en ciudades en Indonesia, donde también tengo unas colaboraciones, en Vietnam, en Italia, en algunos países, y a mí me da a veces mucha sensación de impotencia, porque con esos colegas que he colaborado, yo no entiendo cómo allá sí lograron hacer una normativa que para desarrollar urbanamente primero hay que estudiar el suelo, su geología, su fisiología, su capacidad de carga, sus constituciones granulares del suelo, la hidrología, la morfología y la topografía del lugar. No puedes construir si antes no hay todo un análisis, y aquí no. Aquí primero construyes y después estudias. Entonces ese es el gran error que hemos cometido. ¿Cómo le dices a una autoridad que llega surgida de un partido político prometiendo con demagogia que va a ser el presidente municipal del agua, el candidato que va a resolver los problemas del agua, cuando sabemos que esos problemas no se resuelven en 3 años ni en 6 años? Ese es un problema demográfico que geográficamente se dañó por un crecimiento desordenado que hemos tenido históricamente en décadas, y una autoridad en 6 o 3 años le dice a la población que lo va a resolver, y lo peor de todo, que mucha población lo cree y vota, sí, me van a resolver el problema del agua, me van a resolver el problema de la inseguridad, me van a resolver el problema del abasto de servicios, voy a tener una vivienda, voy a tener recursos. ¿Por qué engañar de esa manera? Pero es que tal vez también, no sé tú qué piensas, pero tal vez la ciudadanía y la población tampoco está tan consciente de lo que implica resolver un problema de fondo, ¿no? Porque lo que nos aqueja es inmediato, es decir, llegar al trabajo, hacer nuestras actividades diarias, mucho de eso, pues, impulsado o en algún sentido nosotros víctimas del sistema, por así decirlo, ¿no? Porque estamos atareados, estamos apurados, no sabemos movernos de otra manera que no sea en el coche, porque es práctico, entre comillas. Pienso que, aunque no se le puede achacar toda la responsabilidad a la ciudadanía, tampoco somos completamente conscientes de qué implica resolver un problema de fondo. Y quiero que nos expliques muy técnicamente, para tratar de resolver el problema de fondo. Me llama mucho la atención esta idea del colector pluvial abajo de la presa San José. O sea, es algo que yo no había escuchado, si te soy honesto. Había escuchado un montón de propuestas, más las que sí se están haciendo, que son de corto alcance, pero esa, por ejemplo, es muy inteligente, pero ¿cómo sería? O sea, técnicamente. Sí, fíjate, cuando entramos en toda esta gama de elementos de pensar en la sustentabilidad y el aprovechamiento de los recursos naturales, yo hice un ejercicio en mi casa, que es tu casa, en construir 2 aljibes. Construí un aljibe para la red de agua potable y construí un aljibe mucho más grande para agua pluvial. Entonces, cuando estaba construyendo mi casa, preparé todo el techo para que cuando lloviera, una tubería llevara el agua de lluvia a un aljibe que es de 16 metros cúbicos. Ahorita lo tengo lleno, y ese aljibe, si deja de llover, me va a durar de 4 a 6 meses, en donde yo en la casa tengo dos tuberías, la de la red y la de agua de lluvia. Entonces, los baños para lavar el jardín, para echar agua al jardín, para lavar los pisos, para todo lo que son servicios en donde el agua la puedo usar, la aprovecho de agua de lluvia. Ese es un ejercicio sencillito que hice. No desperdicio el agua de tanta que cae, y yo colecto 16 metros cúbicos que me duran 6 meses, donde no voy a pagar agua, donde voy a aprovechar el agua. Y cuando yo estaba construyendo ese aljibe, los vecinos me decían: ¿para qué? ¿Por qué? Y medio burlándose. Pasó el tiempo y ahora yo puedo hacer uso y servicio del agua para todo lo que se requiere, y hay algunos de ellos que hay veces ni agua tienen, ni hasta les doy agua, porque luego como que yo pude predecir
que haciendo un aspecto de enseñanza y educación sustentable podía ganar un beneficio de la naturaleza. Traspaso ese ejemplo a la presa de San José. La presa de San José es una presa que históricamente pues, fue hecha con un proceso constructivo que hoy en día tendría que ser muy vigilado, porque estaríamos en riesgo, que es lo que yo creo que piensan las autoridades, de que la cortina pudiera afectarse por la presión y pues ocurriera un desastre mayor, ¿verdad? Pero la presa de San José está solvada de décadas. Entonces el espacio que debe de tener para almacenar agua ya es muy mínimo, porque está tan llena de cúmulos de asolve, de muchas arcillas y cosas que se juntaron ahí a través de los años, y ya capta menos. Obviamente se llena. Esa presa, cuando San Luis Potosí tendría una población mucho menor a lo que ahora es, pues, era suficiente para abastecer a la ciudad, pero ahora está rebasado, ¿no? O sea, la presa contribuye en esa, junto con otras presas y las plantas de tratamiento, en un 15% de atención de dar demanda a la población. Uh-huh. O sea, es muy pequeña el abasto que da, haciendo cuentas de que mayormente el abasto de la ciudad se hace con el 85% de agua que se extrae del subsuelo. Si tú, o si alguien, o si la sociedad captara el agua que se está tirando, imagínate, podríamos preguntar el dato de 2 o 3 días de estar desfogando las cantidades de agua, y ya hubiera un colector directo ahí, pues tiras el agua, ¿no? Tienes tu colector ahí directo, como una caja grande, preparada, ¿no?, para un abasto suficiente del recurso, y ya estaríamos pensando en cómo con tuberías o con alguna infraestructura lanzarla al abasto de la zona norte. Podrá la gente decirse, pero ¿y luego cómo la repartes? ¿Cómo le hacen cuando no tenemos agua para darle a la población? Pues no hay un montón de pipas dando agua. Bueno, es crear colectores, es un tema de emergencia. Ahora, eso en el peor de los casos, pero ya debimos haber tenido un colector con una infraestructura de conducción, con un proceso de potabilización, y pensado en una infraestructura ya aledaña al poniente, hacia Escalerillas, o al norte de la ciudad, en todas esas colonias que están batallando en los periodos de sequía fuertes, y ya tener el plan B de distribución de agua cuando la sequía nos vuelva a quejar. San Luis va a seguir teniendo la condición de que va a haber periodos del año donde no va a llover nada, y no es que digamos que aquí es una ciudad por su constitución, estando en el Bajío, en el centro del país, con una condición semidesértica, con una elevación de 1880 y tantos metros sobre el nivel del mar, donde difícilmente todo el año puede llover. Entonces, ahorita ha llovido tanta agua que tú te dices, ¿por qué, si sabemos que cada que sucede esto, y en décadas lo hemos sabido, a la fecha seguimos viviendo el mismo fenómeno, y las autoridades, a sabiendas que este es un problema heredado y que sabemos que se puede atender, no se ha resuelto? Hay muchas controversias en toda esta temática. Una obra de infraestructura hidráulica como un colector no es una obra barata, lo sabemos, pero tampoco es una obra que no se pueda hacer, pero es una obra que requiere un servicio de inversión con un gran beneficio a la población y a la sociedad, que no reditúa. O sea, no es una obra que al hacerla haya ganancias, que sea espectacular, que se vea. Entonces, muchas veces las autoridades, pienso yo, que le dan la vuelta, porque es buscar invertir, buscar hacer muchos esfuerzos en generar un bien, pero luego las autoridades han de pensar, ¿y qué ganamos? ¿O qué recuperamos? ¿O cómo se le va a dar vuelta el dinero? Y como que la política ahora está centrada en eso. Los gobiernos, pensando en ser servidores públicos y funcionarios debidos a la sociedad, que debieran atender eso, ahora están más preocupados por dónde recuperar dinero y cómo hacerle para cuantificar algún recurso que mantenga obtener algo. Entonces,
ha sido bien difícil convencer a las autoridades, ni aún la academia, habiendo creado que hasta el grupo del agua, hidrología y acercamientos que se han tenido de varios colegas con el Congreso del Estado, ni aún habiendo discutido eso, les hacen caso. O sea, te preguntas, pues entonces, ¿dónde están las voces ciudadanas? ¿Dónde están las voces de la crítica social? ¿Dónde están las voces de los que saben que tenemos un problema que se repite y vuelve a ser el pecado, y miramos atrás y el mismo problema y lo que genera? Está cerrado el río Santiago, está cerrado el río Españita, arterias principales de comunicación vial, tráfico en toda la ciudad, inundaciones, accidentes y una demografía compleja vial que no tiene una solución. Ves a los pobres policías querer resolver un problema, no se da ni abasto, no pueden ni llegar a los lugares. El ciudadano varado, el ciudadano en accidente, pues termina resolviéndolo, hay veces solo, hasta que no llega el seguro. Pero la población en general, imagínate, de poder decir, ¿por qué tenemos que volver a revivir el mismo problema que genera otros conflictos y que genera otros problemas, cuando sabemos que se repite y en las décadas que pasan de gobiernos no lo atienden? Cuando tenemos la oportunidad de saber que podríamos invertir en un colector de agua pluvial y captar el agua y redistribuirla, cuando podemos pensar en que tendríamos que tener otras vialidades, baches en toda la ciudad. Cuando hicieron el mantenimiento de muchas calles y colonias hace un año y medio en toda la ciudad, que lo publicaban en la prensa y que salía y que ahora la calle y que quedó muy bonita, vas y miras las obras. Los que somos ingenieros sabemos que las obras carecen de calidad, no están siendo auditadas, no hay empresas externas a los desarrolladores a la supervisión, raspan las calles nada más, llegan con las máquinas, echan el asfalto mayormente o el concreto y ahí lo dejan. Basta que llegue una lluvia para que deshaga esos lugares. Hay muchas calles que requieren una infraestructura civil de mantenimiento enorme. Tienes que excavar, tienes que reforzar el suelo, porque el problema no es tanto el asfalto, sino lo que hay abajo y la mala calidad del material. Entonces tienes que hacer reingeniería y hacer un estudio. Pues todos esos estudios quedan de lado. Ahorita, si contaran los baches y las colonias y las avenidas que hay afectadas, si se le dice al gobierno municipal y al gobierno del estado que tenemos un problema ahora afectando a los vehículos, porque pues cuando está la calle llena de agua y abajo hay un bache y pasas, no ves ni el bache y tu llanta se rompió, ¿a quién le reclamas? ¿Cómo lo resuelves? Los accidentes que pasan. Y luego ves anunciando a las autoridades, vamos a hacer un plan de mantenimiento de baches y demás, y vuelves a pensar, ¿por qué tenemos otra vez que volver a tapar el ojo o el problema a ciegas, ¿no? Con una solución demagógica, cuando sabemos que el problema de fondo es mayor? Y como esos, muchos otros problemas. Volvamos al agua. Bueno, ya explicas un poco cómo funcionaría este colector acá en la presa San José, que bueno, está en nuestra imaginación, está en nuestros años. No sabemos cuántas FENAPOS ha de costar un colector como esos, pero seguramente, como dices, no es imposible hacerlo. Bastaría con la voluntad y con la visión de futuro de alguien, de un estadista visionario, un ejecutor, un propagador de ideologías posibles. Una de esas personas que hoy día no parece que no existen en esta ciudad, o si existen no están en esas posiciones de poder. Hablemos del agua, la distribución y la recarga del acuífero, que es algo también de lo que venías hablando, y también algo de lo que plantearon en un estudio reciente que publicaron en una revista, entiendo, académica importante, que se llama Water, justamente, y relacionándola con el tema de la gentrificación. La gentrificación, pues como un fenómeno global
que ha ocurrido en muchísimas partes del mundo y que tiene que ver con el desplazamiento de poblaciones menos beneficiadas económicamente, por así decirlo, en sustitución de una población de clase media, media alta, con mayores ingresos, que es capaz, digamos, de tiene las posibilidades, ¿no? Les es posible adquirir viviendas de mayor costo, pero pues con el costo social del desplazamiento y de no saber cómo las ciudades van a abastecer estas nuevas viviendas. Aquí en San Luis Potosí ustedes hicieron un estudio para analizar cómo la gentrificación, cuáles son las implicaciones de la gentrificación en la distribución del agua. Cuéntanos un poco de dónde surgió la idea de este estudio. Sí. Hace 10 años empezamos a ver en algunas ciudades del país, México, Monterrey, Guadalajara, que empezó a darse este fenómeno, aunque escaso y fue creciente paulatinamente, se empezó a acrecentar en los últimos 5 años. Y precisamente en los planes de desarrollo urbano de las ciudades, porque le ha pesado a los gobiernos pensar en seguir construyendo ciudades lineales, horizontales, por el tema de abastecerlas de servicios y muchas otras implicaciones. Pero una cosa es un pensamiento de organizar y distribuir la ciudad, y otra cosa es el pensamiento del que le toca hacer el desarrollo de la ciudad, que finalmente es la industria inmobiliaria y la industria de la construcción. Mientras que unos están pensando beneficios, otros están pensando cómo lucrar. La gentrificación es un fenómeno que llegó para quedarse y cada vez va a ser creciente en todas las ciudades. San Luis Potosí, aunque no el porcentaje del fenómeno todavía va creciendo paulatino, con este sentido que le dieron a la ciudad de crecerla verticalmente, muy seguramente se va a acrecentar el fenómeno. Gentrificar, en el mejor de los casos comprendido para San Luis Potosí, es que se está buscando espacios en colonias y en sectores en donde puedas, como desarrollador, pensar en construir un desarrollo habitacional vertical, no sé a qué altura vayan a autorizar, si 15, 20 o hasta 30 pisos de un conglomerado vertical, en donde el desarrollador en el plan que tiene pues es de hacerse del espacio, comprar la casa o vieja o el terreno o abandonado o buscar un espacio disponible que esté segregado, que no tenga servicios. Hay toda una maquinaria de abogados que llegan a los lugares, indagan a quién le pertenecen, negocian si es necesario expropiarlo, si es necesario comprarlo, si es necesario hacer o llevar un proceso legal para adquirirlo, están dispuestos a invertir en ello. Eliges el espacio, lo encuentras y luego te das cuenta de que el lugar en donde se quiere hacer el desarrollo, pues pensando en que es un lugar que fue de fácil acceso, de bajo costo, y que puede estar en un lugar en donde puede haber una buena inversión, pienso yo que los desarrolladores luego, pensando más en cuánto voy a ganar, cuánto voy a invertir, como que se olvidan de pensar en la demografía morfológica de la ciudad, la infraestructura. ¿Qué hay en el suelo? ¿Cómo está el suelo? ¿Cómo está la red de agua potable? ¿Cómo está la red de drenaje? ¿Cómo están los otros servicios? ¿Cómo está la vialidad? Imagínate un complejo habitacional vertical en el centro de la ciudad, donde las calles son bien chiquitas, donde no pasa un solo carro, y que tengas que meter en un edificio 40 departamentos donde todos tienen un carro. ¿Cómo le vas a hacer para el estacionamiento? O sea, para empezar tendrías que pensar primero, antes de construir hacia arriba, tendrías que pensar cómo hacer hoyo hacia abajo, porque ¿dónde metes los 40 carros? En un espacio donde nada más cabrían 4 o 3, y tienes que meter 40. Y aparte de esos 40, ¿cómo le vas a hacer para tener 40 tomas de agua potable, 40 caídas de drenaje y 40 conducciones de otros servicios
en un espacio donde la única entrada es un sentido con una sola calle y solo pasa un carro. Si ahorita hay tráfico, imagínate cuando estén los 40 ahí, que tienen que salir y entrar en todo momento. En eso no piensan los desarrolladores. En eso no analiza en la demografía del problema urbano que se viene, porque están pensando en lo que van a lucrar. La industria del desarrollo inmobiliario y de infraestructura urbana es buena, es natural, es importante, pero no tiene, en San Luis no tiene un control. En San Luis no hay una normativa que regule a fondo arancelariamente el control del suelo, y se juega al mejor postor, a quien se especula, por mejor decirlo. Entonces, ¿quién controla esas partes? ¿Quién vincula si son viables o no viables? Van al municipio a pedir autorización, el municipio dice que no, pero luego después vimos que sí se autorizó. ¿Cómo lo hicieron? ¿Bajo qué circunstancias? No mencionamos otros aspectos. Y es ahí donde dices, ¿cómo es posible que estamos pensando en una ciudad bien planeada, en un plan de ordenamiento y desarrollo urbano de la ciudad, escrito bonito, con bonitos mapas, y la realidad es otra? Entonces nos encontramos que el fenómeno de empezar a hacer desarrollos en zonas que de alguna manera pueden generar alguna segregación, te la venden como el cambio de una imagen urbana, que puede ser cierto, que puede funcionar, pero que también puede perjudicar que el ciudadano aledaño se sienta segregado y que se sienta afectado por lo que mencionábamos. O sea, si le vas a dar agua y va a tener servicios de primera o un desarrollo, mientras que lleva el vecindario con carencias de agua de hace 40 años, drenajes insostenibles y servicios inallegables. Entonces esa segregación se convierte en un fenómeno social que dices, ¿por qué? O sea, ¿por qué pasa esto en una sociedad donde se supone que todos tendríamos que tener los mismos derechos? ¿Y cómo llegaste tú a ese tema, al estudio de ese tema? Cuando estuve en China, los colegas urbanistas que también trabajan con tecnologías geoespaciales, el gobierno les encargó hacer indicadores de los problemas demográficos, geográficos y ambientales que se generan al entorno de un impacto urbano y un impacto ambiental al construir un edificio. Entonces me pidieron y estuvimos discutiendo en mesas de trabajo estudiar qué pasaba precisamente con el tema de las redes de agua potable, con las redes de drenaje, con el tema de los jardines, con el tema de los estacionamientos, con el tema de más contaminación, y estuvimos viendo alternativas de cómo estudiarlo. O sea, lo que implica un desarrollo que puede generar un fenómeno de gentrificación y asociarlo a la problemática de un servicio. Entonces fue cuando yo pensé, dije, bueno, si yo pienso en gentrificación en San Luis Potosí, ¿cuál es el servicio que más generaría un conflicto? Y luego pensé en el agua y en los drenajes. Precisamente porque es un fenómeno que llevamos aquí 40, 50 años sin resolver y que no sabemos cómo va a terminar. El estudio se llama Desarrollo Urbano con rasgos de gentrificación y sus efectos en el consumo de agua potable en la ciudad de San Luis Potosí. Y entre otros descubrimientos está este hallazgo que resultó de un cruce de información con el que determinaron tú y otros colegas, y entiendo que también estudiantes de la facultad, lograron descubrir que hay una distribución desigual del agua, porque en Soledad de Graciano Sánchez, que es hacia el nororiente de la ciudad, apenas acceden, aquí tengo el dato, por aquí déjame buscarlo, apenas acceden a algo así como norte, la zona que menos accede al agua por cantidades por persona es el sur, con 166 litros disponibles para su consumo al día. Eso comparado
con Soledad, que tiene apenas 152 litros por persona al día y que resulta muy desigual comparado con lo que recibe una persona que vive en el poniente, que recibe 491 litros por persona al día, es decir, casi 3 veces más. ¿Qué decir de este dato, Abraham? Fíjate, es ahí donde el tema de la igualdad y el derecho al agua y la inequidad se manifiestan de manera natural en un problema demográfico por abastecimiento de agua que no te explicas cómo está gobernada esa distribución. Cuando los gobiernos lo saben, o sea, esto no es algo que desconozcan. Ellos saben en qué colonias hay agua y a cuáles hay que ayudar, y saben en qué colonias no falta el agua. ¿Cómo se gobierna eso? O sea, ¿por qué a estos sí no les va a faltar el agua y por qué a estos les debe faltar el agua? ¿Por qué aquellos olvidados de la bondad del servicio los miras a ver cuando alguien levanta la voz, y por qué acá de este lado no pasa nada? Y esas inequidades, fíjate que ni siquiera es culpa de la población, es culpa de la mala gobernanza y es culpa de no controlar a los desarrolladores urbanos, a los que han hecho todos esos planes en beneficios mayoritarios para no me gusta hablar de clases, pero gentes pudientes que tienen más oportunidad de pagar un bien contra aquel que mayoritariamente no puede hacerlo. Esa es la gran diferencia. Si traspolamos un poquito el tema del fenómeno de la gentrificación, podríamos decir que en muchas ciudades del país, Guadalajara, Monterrey, la propia Ciudad de México, Querétaro, Torreón, San Luis Potosí, está ocurriendo este fenómeno. Y ese fenómeno se replica cada vez más fuerte porque en las bondades de tener gobiernos y que estos tienen que ser elegidos políticamente, hemos pugnado históricamente y deseado y tenido esperanza de que los gobernantes lleguen y hagan un derecho igualitario de servicios y beneficios para toda la población. Pero esa inequidad la siguen propagando las malas gobernanzas, porque las malas gobernanzas, de ahí emana autorizaciones, de ahí emanan los permisos, de ahí emanan las certificaciones, o dar el banderazo, ¿no?, de lo que se debe hacer y lo que no se debe hacer. Un Interapas que debiera atender las necesidades de toda la población, ¿cómo le preguntas? ¿Por qué aquí sí y por qué allá no? Y la justificación siempre va a estar, es que la red, y es que esto, y es que el otro. O sea, para justificaciones no vamos a acabar, porque siempre va a haber alguna y van a tratar de hacerla valer. Pero la razón del fondo del problema es más fuerte cuando de los indicadores. Nosotros para hablar de estos datos tuvimos que hacer trabajo de campo, tuvimos que entrevistar gentes, fuimos a las instituciones. Yo me he sentado con la Conagua, me he sentado en la CEA, me he sentado con el Interapas. Hay veces te dicen que te dan información, hay veces no, a veces te lo ocultan, hay que negociarlo ejecutivamente, no hay información pública disponible de la cual tú pudieras usarla. Entonces es un trabajo de campo que hizo pesquisa de los datos, los abstrajimos para poder dar un indicador y hacer una estadística clara y acercada a la realidad para que la población entienda lo que está pasando. Tan solo el dato de los pozos es muy complejo, o sea, de las concesiones, quiero decir, porque el registro nacional no es de fácil acceso. Hay que tener el número de concesiones para poder consultarlo. ¿Ustedes cómo lo hicieron? Mira, el trabajo de los investigadores aquí en la Autónoma es sabido. Muchos colegas que hacen
trabajo similar en estas temáticas, ya sabemos cuál es el problema. Nos compartimos la información. Cuando vamos al campo, hacemos levantamiento, nos pasamos el dato. Cuando tenemos una tesis de posgrado, de maestría, doctorado, en donde sabemos que tenemos que sacar un indicador interesante, nos invitamos a colaborar, tenemos que compartirlo. Vamos a la Conagua, nos sentamos, hay gente consciente en todos lados, ¿no? Hemos ido a la CEA, en el Interapas, en muchos años hemos convivido y hemos colaborado con ellos, pero hay algo que a las instituciones les hace falta. No llevan un control de la información ordenado, ni tampoco es público como debiera ser llevado a cabo y de fácil acceso, y también carecen de infraestructura y además de mano y recursos humanos suficientes para poder ordenar toda esa información. Entonces, está escueta, está incompleta, muchas veces te dan la información y pues lo que entiendes, tú la tratas de ordenar, te la dan en un Excel y luego hay un papel que dice que lo que es, y tú tratas de entenderla, interpretarla, y luego nosotros la aterrizamos en campo y evaluamos, hacemos modelos numéricos, hacemos modelos matemáticos, usamos software, tratamos de jugar y sacar un error cuadrático que nos diga qué tanta certitud puede llevarnos a decir que es válida, qué discriminamos, qué aprovechamos, y después de muchos juegos de análisis sobre los datos, sacamos la estadística más estimable posible, y esa es la radiografía de lo que pasa. Hay veces ellos vienen a preguntarnos cómo le hicimos para sacar ese dato, ¿no? Precisamente porque sabemos que es algo que requiere colaboraciones, y siempre hemos querido colaborar, pero nos han limitado las circunstancias. Fíjate, es otra de las cosas que yo he visto mucho en donde yo estudié fuera del país. Cuando estudié en Canadá, estuve 6 años, el gobierno financia a las universidades. Las universidades atienden a las dependencias y a la industria y hacen un polo estratégico de colaboración. Todos los proyectos que hacen los estudiantes de licenciatura y posgrado becados, todos son aplicables a la sociedad. Por eso Canadá tiene lo que son recursos naturales y servicios al 100% bien controladitos, porque las instancias que debieran atenderlo pues están rebasadas y se ayudan de la academia, colaboran, y la industria financia, pero el gobierno sabe eso. Y el gobierno es el que propicia. Aquí estamos al revés. Aquí el gobierno no quiere que se enteren de los recursos que le llegan a la federación, y son recursos de nuestros impuestos. Cuando los tienen que repartir a los municipios en los ramos 28 y 33, pues a ocultas, llegan a los municipios, los presidentes municipales pues igual medio ocultan, tienen que hacer proyectos, carreteras, caminos, lo que sea, lo que les toque, terminan no haciendo las obras, terminan maquillando cosas, mayor parte del recurso se va en la nómina, y no somos entidades autosuficientes, o sea que los propios municipios generaron el servicio del aprovechamiento de sus propios recursos, están esperando a que el gobierno entregue el dinero y entonces pueda hacer cosas. Se volvió un vicio, complejo. Y eso lo sabemos los ciudadanos, bueno, los que nos hemos acercado a la realidad. Pero así sucede. Entonces, a mí me preocupó mucho que de problemas que sabía que iban a irse acrecentando en el fenómeno de la gentrificación, uno de ellos, el directito, que iba a crear muchos conflictos, era el tema de la distribución del agua. Y mira, lo estamos viviendo. Y ahorita nos ha salvado estos días de bondades naturales. Pero espérate que se acaben las lluvias y empieza otra vez el conflicto. Sí, porque ustedes hablan aquí de un desarrollo exponencial de la ciudad que empezó por allá de los 60, 70, con la llegada de nuevas industrias, que se volvió, digamos, algunos le llaman la vocación industrial de San Luis Potosí. Yo no sé qué tanto eso sea también pura demagogia industrial, pero tuvo una explosión en la década anterior, con la llegada de BMW. Ahora siguen vendiendo la ciudad de San Luis Potosí como un polo de atracción de inversiones de Japón, de China, de Corea, de otros países. Pero, o sea, esto va a seguir. Sí. Esto va a seguir y realmente estamos, ¿qué dirías tú, a la mitad del camino? Sí,
El estado de San Luis Potosí y la ciudad de San Luis Potosí tienen mucho espacio territorial, espacio disponible, bueno, y es un espacio que en la condición de la economía de una ciudad dices, bueno, pues algo tiene que generar empleo, algo tiene que generar recursos y algo tiene que hacerse para que las profesiones y los servicios pues también sean industrializables. Muchos estudiantes y gente que viene de otros estados han llegado a la industria porque fue una industria que inicialmente empezó con el manejo de los aceros, metal, mecánica, pero que luego se fue transformando en otros servicios para la construcción de partes, y luego vienen los vínculos con las armadoras, y entonces se hacen acuerdos con todas esas industria automotriz en donde fue factible que se descentralizaran los grandes consorcios en Estados Unidos y en Europa, y que se vinieran a América y a otros países a ensamblar, a hacer aleaciones, a transformar procesos y otras cosas de las etapas de esa industria. Va a seguir creciendo, y va a seguir creciendo porque tenemos el espacio, porque se le ha buscado ese sentido y porque ya vieron que hay recursos. Y además por las facilidades que se le han dado a esas empresas, ¿no? Empresas que llegan, que el uso de suelo les es relativamente muy barato, el pago y la condonación de impuestos relativamente no es alta, y además de que aunque requieren recursos, las empresas que vienen las hemos visitado, y algunas, fíjate, que traen un sentido de sustentabilidad muy fuerte, como las alemanas. Las empresas alemanas, ellos han hecho mucha colaboración en la ciudad para aspectos de impactos y sustentabilidad ambiental, y están dispuestas a colaborar, solo que medio a veces le temen a los gobiernos, porque como que el juego a veces no es del todo sustentable. Okay. Y para no decir otras cosas, ¿no? Sin embargo, los beneficios de esta industria han hecho que se vaya masificando el crecimiento de la ciudad, porque va a venir más gente. De hecho, tenemos gente que viene de otros países, de otros estados, de otras ciudades y de municipios, y han hecho que el requerimiento de demanda de vivienda en la ciudad sea creciente. Entonces tenemos el crecimiento de Pozos y de esas colonias de ciudad satélite y del oriente de la ciudad, es gracias a esa demanda de mano de obra de la industria que le han acercado que pueda estar cercana a la industria. Pero una cosa es el crecimiento de la ciudad y el desarrollo urbano, y otra es, volvemos a lo mismo, el problema del agua. ¿Quién sabe qué va a pasar que en el caso de Pozos, con el tema del abasto del Interapas? Porque pues como ya es un municipio, pues también va a buscar ser independiente de alguna manera, como lo quiere ser Soledad. Se le viene una complicada situación de distribución a toda la metrópoli con los municipios conurbados, porque si de sí no puede abastecer a la propia ciudad, ¿cómo le va a hacer para abastecer a esos municipios aledaños que están creciendo y que van a querer una independencia y una suficiencia de recursos? Ya casi acabamos, ¿eh? Cuando se habla de sectorización, en palabras simples, ¿qué significa? Significa que se requiere crear espacios determinados y sectorizados para que la distribución sea cuantificable en el recurso y abasto de agua que tienes que hacer a todos los lugares. Lo que pasa es que ahorita el Interapas ha hecho varias formas de dividir a la ciudad para hacer el abastecimiento del agua, pero en base a ello es que piensa y planea la distribución y abasto de agua de pozos, y el mantenimiento que debe hacer de redes y obras que tiene que jugar, pero como que lo ha hecho pensando un poquito en la problemática accidentada de todos los días, pero eso no quiere decir que esté sectorizado. Sectorizado quiero decir es que divido estratégicamente, centralizo las viviendas y los recursos de la infraestructura
en los diferentes sectores y pienso en cómo manejar mejor mi distribución del agua por sector, pensando en las necesidades de mantenimiento de redes de distribución, posibles pozos, posible abastecimiento y llevar el control de lo que se le da a cada sector. Además de hacer balances hidrológicos del abasto de agua, sería más fácil hacerlos. Lo que pasa es que ahorita todo el recurso que tengo de agua lo distribuyo bajo una lógica pensada estratégicamente, pero luego viene otro director y cambia la estrategia, y luego viene otro presidente municipal y cambia la estrategia, y luego no hay apoyo y no hay recurso y lo dejan abandonado y no está normado. Entonces, sectorizar significa que dejar de una vez establecida esa infraestructura y que se trabaje para ese plan de distribución sectorizado con todos los beneficios, con todos los servicios, con todo el abastecimiento y llevar el control de él, cosa que no se tiene. Bien, ok, y es una sugerencia que ha surgido desde el Grupo del Agua de la Universidad, pero también desde otros colectivos y agrupaciones que han insistido en la sectorización del servicio del agua, que entiendo, por lo que nos explicas ahora, pues es contraria a la lógica actual, que en realidad está dictada, de nuevo, por la política. Y otra cosa importante de aclarar, sectorizar no quiere decir que va a resolver el problema, porque una cosa es el sectorizar y otra cosa es, ¿y el recurso va a ser suficiente para esa sectorización? Ahí el problema de fondo no se ha atendido, ¿eh? El problema de fondo es que estamos sacando agua de un acuífero que ya está muy abatido, que se están construyendo nuevos pozos, que la recarga del acuífero no es pronta, que las zonas de infiltración del agua no las estamos protegiendo y que además no estamos invirtiendo en dar mantenimiento ni crear nuevas obras de abasto y que además no estamos haciendo nada para estudiar el fenómeno de que se abastezca ese acuífero que tanto está abasteciendo y que va a llegar el momento en que se va a acabar o va a requerir estarse conservando, porque aunque el agua es un recurso renovable, para el caso de una ciudad que demanda mucha agua, va a ser tardado el proceso de que abastezca toda la necesidad. ¿Y para abastecerlo hay que levantar calles y avenidas? Pues no necesariamente, tendremos que pensar en otras alternativas, porque también una ciudad con una infraestructura hecha, ¿qué haces con ella? O sea, tendremos que repensar la ciudad. Repensar las ciudades, volver a entender dónde pueden estar las zonas donde se infiltra el agua y hacer obras en la ciudad en donde podamos contribuir los ciudadanos y la sociedad para que haya infiltraciones naturales en los camellones. A los camellones no los debemos dejar naturales, con tierra y sembrar la vegetación para que se infiltre el agua. En los nuevos desarrollos urbanos donde debiera darse el 30% para áreas verdes, esas áreas verdes debieran ser sin infraestructura de concretos ni tapar nada. Hay muchos materiales que luego absorben agua y la infiltran, pero también en todas nuestras casas nosotros podemos contribuir. Todos los que tienen un espacio en su casa todavía natural, así dejarlo, o sea, no hay por qué ponerle el concreto, más bien meter vegetación, ese tipo de cosas que ayudan al ciclo hidrológico. Es como reconvertir y educar a la sociedad a que con aspectos naturales volvamos a pensar en el suelo cuando no tenía una infraestructura, y que lo imaginemos así para cuidar, descubrir y pensar en esas áreas en donde podemos reconducir el agua y cuidar todavía esos aspectos vírgenes que existen hidrológicamente para que logremos que se abastezca y se infiltre el subsuelo. ¿Y las colonias que se inundan? Ahí tenemos que pensar hay muchos aspectos en la ingeniería y alternativas que hemos estudiado en tesis y trabajos. Aquí lo que demandaríamos del gobierno es que se acerque a la academia. Hemos estado desligados, ellos por allá y nosotros por acá. Nosotros hacemos un trabajo, un proyecto, lo probamos, lo publicamos, se los acercamos a las autoridades. Yo creo que están llenos de proyectos y trabajos y ahí están abandonados. El día en que el gobierno del estado, el día en que los gobiernos municipales confíen en que la ciencia y la tecnología
y los programas de posgrado y los estudiantes capacitados que han hecho mucha ciencia y mucho trabajo experimental acepten que se pueden hacer pruebas y llevar a cabo ellas, ese día va a ocurrir lo que está haciendo Canadá, lo que está haciendo algunos países que le apostaron a esa convivencia. Es posible hacerlo, lo podemos lograr, pero no podemos seguir jugando a que el gobierno es autoritario, es demagogo y él soluciona todo, y que la población y las instancias y la crítica y los investigadores y la sociedad en general son a quien se gobierna. Todos participamos aquí. Una última cosa, tú eres profesor aquí en la Facultad de Ingeniería, ¿correcto? Sí. Convives con gente muy joven, sí. 19, 20, 21 años, sí. Generaciones muy jóvenes. Yo tengo 34 y entiendo que yo soy millennial, entiendo que los que vienen detrás de nosotros tienen una crisis de sentido mucho más grande que la que tuvimos nosotros, y entonces para ellos hoy la política es algo no les interesa, y al contrario, hay estudios que están hablando acerca de cómo las redes sociales, la tecnología, la inteligencia artificial está muy relacionada o tiene un vínculo con posturas conservadoras. Por eso estamos viendo que resurgen los partidos de derecha, de ultraderecha, los movimientos antimigrantes, anti-LGBT, anti todo eso que creíamos que ya habíamos conseguido, que como sociedad ya habíamos avanzado, progresado, en un sentido progresista, que se está revirtiendo de algún modo, ¿no? Y incluso algunos hablan de que en América Latina los más jóvenes coinciden con políticas populistas de incluso autócratas, totalitarias, hasta cierto punto dictatoriales, como Nayib Bukele, el propio López Obrador, que en su momento también fue muy populista. Hoy la 4T es populista y tiene tintes dictatoriales, autoritarios. Milei en Argentina, y hay quien asegura que tanto no le interesa la política a la población más joven que estarían de acuerdo, porque no le hayan sentido a la democracia en que ahora nos gobiernen con un sentido autoritario, y quién sabe dónde nos va a llevar eso. Tú qué has visto en tus clases, y lo quiero relacionar con esto que tú y yo venimos hablando, que es exigir al gobierno, porque eso es muy de nuestra generación. A lo mejor ellos dicen, no, pues hagan lo que les dé la gana. Sí. Fíjate que nos preocupa mucho en las entidades universitarias estas nuevas generaciones, porque de entrada los jóvenes vienen mal preparados, traen muchos conflictos psicoemocionales agravados, son muy sensibles y vienen de haber nacido en una sociedad donde al nacer todo el mundo entendió directamente que hay un celular, todo el mundo entendió a las redes sociales y de eso viven. Se alimentan de lo que se describe todos los días y de alguna manera no tuvieron esa oportunidad de juego que todos tuvimos de jugar con la tierra, de ensuciarte, de jugar con carritos de madera, de andar aquí, de andar allá, visitar las áreas naturales. Hoy un muchacho está encerrado en su cuarto con el celular, se puede pasar 8 o 10 horas, va a comer, lo ves en el sentido, trae el celular en el baño, en todos lados, hasta en clases. Aquí nos es muy complicado a veces prohibirles que no tienen que traer celular porque no se concentran, traen déficits de atención muy fuertes. En los exámenes ya no razonan eficientemente, y de los temas sociales, que es la gran preocupación, pensando en que ellos un día van a ser la generación que va a renovar la crítica nacional natural de la cultura mexicana, del desarrollo del país, como que no les importa. Y eso preocupa tanto porque viene desde la infancia, y nos preocupa mucho porque también el sector educativo básico se modificó. Ya ves que se le quitaron muchas temáticas importantes de razonamiento a los programas educativos. Salen de la primaria, ya no los pueden reprobar, en la secundaria ya no los pueden reprobar, llegan a la prepa
entre que entran, entre que no entran, entre que medio llevan las materias, llegan a la universidad. Para que lo sepas, aquí en la universidad aceptamos alumnos abajo del 6, la mayoría. Muchos con calificaciones muy bajas. Aquí en ingeniería la más baja fue en promedio de 30 y se tuvieron que aceptar. O sea, son alumnos que ya no son capaces de pasar un examen ni con 6. Entonces dices, ¿qué vas a hacer con esa gente? ¿Cómo niegas que tengan un derecho a una educación? Y vaya que les haces una evaluación de hacer un examen. El hacer un examen ha sido muy criticado, pero es la manera en que te das cuenta cómo están los alumnos. Imagínate todos esos alumnos que van a ir a esas universidades del bienestar en donde no les hacen examen. Si aquí, que valoramos cómo está su razonamiento, su capacidad, sus conocimientos, y que allá, órale, es para todos, ¿qué tipo de gente se van a formar? ¿Qué calidad profesional van a tener? ¿Qué conocimientos van a poder absorber? ¿Van a jugar a hacer estudios profesionales? Y me daría miedo esa generación de estudiantes de los que van a salir de ahí. Porque si aquí, reprobando, sabemos cómo están, hacemos mucho el esfuerzo para encarrilarlos en un lugar que ni los evalúas, ¿cómo te vas a dar cuenta de su formación? Es grave el tema, ¿eh? Es grave, muy grave el tema. ¿Cómo los vas a vincular el día de mañana en 5 años que terminen una profesión y que ellos van a llegar a las instancias? Los que les guste buscar un trabajo, los que quieran sobrevivir un poco, y que ellos vayan a ser los líderes que van a cambiar el esquema de la vida social, la vida cultural, si no traen nada más que un sentido de sobrevivencia. Eso es bien preocupante. Y lo digo, yo tengo 2 hijos y me ha costado mucho trabajo que hablemos de los temas. Yo a veces, a propósito, cuando estamos en casa, les pregunto cosas así de, ¿y tú qué opinas del tema de la economía? ¿O tú qué opinas del tema de la inseguridad? Y me dice, es algo que no me interesa saber ni lo veo, porque están en su mayor parte del tiempo viendo videos y sketch y grabándose con temas basura, de lo cual se alimentan escasamente y con muchos esfuerzos. Han logrado entrar a la universidad y van a terminar su carrera, pero el chip de implicación social está desaparecido. Y vaya que estos estudiaron, imagínate los que no estudian, o sea, ¿qué les va a quedar? El peligro de la falta de inversión como una de las mejores inversiones que puede tener una sociedad es que prepares a toda su gente. Las universidades públicas ya no tienen el abasto suficiente y cupo necesario porque no hay recursos. ¿Cómo atiendes más estudiantes si muy apenas puedes en infraestructura, en pagar profesores, en pagar laboratorios, en todo lo que eso implica, tener más gente si ya no puedes ni con los que tienes? Y peor aún, que en el Estado, esas colaboraciones que debe haber de inversiones en la educación, pues las andas disgregando. En vez de apoyar lo que ya hay, lo que ya existe, lo que ya está fundamentado, te pones a crear un montón de cosas al vapor que no sabemos ni cómo van a resultar. Y ahí vas a dar dinero, nada más obligando y queriendo que todos tengan un derecho. Sí, efectivamente, pero ese derecho lo pudiste haber aprovechado centralizando y apoyando lo que hay bien y no tirando el dinero en lo que no sabemos si va a funcionar o no va a funcionar. Pues a ver cómo nos va Abraham Cárdenas Tristán. Gracias por la oportunidad de conversar, gracias por la reflexión y por la información también, varios datos que me llevo de acá muy interesantes. Por ejemplo, de que históricamente, no sé si lo dijimos o lo dijimos antes de la entrevista, históricamente se han construido 1,500 pozos en San Luis Potosí. Se han excavado, perforado más bien, en la historia del abasto de agua a través de pozo, aproximadamente 1,500 en la mancha del Valle de San Luis Potosí. Y hoy vivimos de 180. Entre 117 y 118. Y luego a veces que ese dato cambia porque a veces unos los separan porque hay que darle mantenimiento a las bombas y luego son 115 y luego son 121, pero en ese rango andamos entre 115 y 118 son de los que vivimos en la ciudad. Se nos quedaron muchos temas pendientes, seguramente la gente que escuche esto también se preguntará otros.
No sé si tú quieras agregar algo ya para concluir, a reserva de que, por supuesto, en el futuro no muy lejano podamos ir platicando. Sí, hay muchos temas en la sociedad a la cual la voz del ciudadano y la voz del crítico constructivo y la voz del académico y la voz del propio ciudadano no se manifiesta, y eso preocupa porque en una ciudad donde solo se dicta lo que hay que hacer por los gobiernos, no hay pluralidad y se pierde la democracia. Y tenemos mucho que decir, y más porque esos colegas que están en el gobierno y esas autoridades que están en las dependencias son servidores públicos y ellos están ahí para dar servicio y bienestar a todos los ciudadanos, y pareciera que eso está olvidado. Y les recordamos a todos esos servidores públicos que no se les olvide que ellos son servidores públicos de la sociedad y del Estado de San Luis Potosí, y que así lo deben entender, y que escuchen las voces de todas las opiniones, que tenemos muchas cosas que decir productivas y con crítica constructiva. Perfecto. Hasta la próxima. Gracias, Abraham. Muchas gracias a ti. Muy bien, gracias. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias también de antemano por compartir y por comentar este episodio. Quiero cerrar con una distinción que me parece pertinente porque, politizar este tema es necesario. El agua es un asunto político, porque todo lo que afecta a la vida en común es un asunto político. Entonces, pensar colectivamente el agua, discutir cómo se reparte, cómo se protege y quién se beneficia más de ella, pues es ejercer ciudadanía y es ejercer también nuestro sentido político. Lo que envenena esa conversación, lo que la tergiversa, es la partidización. Este concepto lo escuché unos días después de hacer la entrevista y por eso me pareció muy pertinente. Y se refiere a ese vicio de los gobiernos de ponerle color a las obras, de condicionar la infraestructura al voto, de negociar con el bienestar y el futuro de todos y todas. Cuando eso pasa, los derechos se convierten en favores y la política deja de ser un espacio de lo común para volverse un botín. Por eso es necesario mover este tema, mover el asunto del agua. Hay que preguntarnos quién toma las decisiones, a quién sirven y qué podemos hacer para recuperar el sentido de lo público, el sentido de lo político. ¿Qué dicen? ¿Se mueve o lo movemos? Hasta la próxima.